El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales. Profesor, Doctor Contador Público Colegiado Luciano Tinoco Palacios, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos al desarrollo del tercer módulo correspondiente al curso de Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales. Vamos a desarrollar en este tercer módulo la justificación de la investigación, la viabilidad y el marco de referencia en una investigación científica. Primeramente, vamos a empezar la justificación de una investigación científica. Debemos tener en cuenta que esta parte de la investigación dentro del plan o proyecto de investigación científica es de vital importancia, toda vez que en esta parte del plan es lo que se responde al por qué se va a investigar y el para qué se va a investigar. Esa es la esencia de la justificación de un trabajo de investigación científica. El por qué se va a investigar y el para qué se va a investigar. El por qué basado la causa o el origen que ha motivado la investigación y el para qué está orientado a resaltar la importancia, el aporte que va a tener esta investigación. Dentro de este contexto, la mayoría de los investigadores coinciden que hay tres tipos o caracteres de justificación a tomarse en cuenta, ¿no? Dentro de ello está la justificación teórica, la justificación metodológica y la justificación práctica. No necesariamente en un plan de investigación es obligatorio considerar estos tres caracteres o tipos de justificación. Ello va a depender del objetivo o lo que se quiere lograr con la investigación, ¿no? Entonces, vamos a explicar cada uno de estos tipos o caracteres de justificación partiendo desde la justificación teórica. Cuando el investigador que necesariamente tiene que hacer la justificación teórica. La justificación teórica amerita hacer cuando la investigación propone contribuir con un nuevo conocimiento o el objetivo de la investigación es confrontar con teorías que ya existen o rechazar las teorías que ya existen. En ese caso, amerita hacer la justificación teórica, ¿no? Repito, la justificación teórica amerita hacer cuando la investigación tiene por objetivo aportar nuevos conocimientos o confrontar teorías que ya existen o rechazar las teorías que ya existen. En este caso, amerita hacer la justificación teórica. La justificación metodológica, igualmente, es necesario realizar cuando el aporte de la investigación que se está realizando está orientado a dar nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevos instrumentos, nuevos modelos de investigación. En este caso, amerita hacer una justificación metodológica, porque este aporte va a contribuir para investigaciones futuras, ¿no? Si la investigación que estoy realizando no va a tener como aporte nuevos instrumentos, no va a tener como aporte nuevos modelos, no va a tener como aporte nuevos métodos de investigación, no es necesario hacer la justificación metodológica.
Otro de los tipos o caracteres de la justificación científica es la justificación práctica. La justificación práctica, cuando el aporte de la investigación tiene aplicabilidad para la solución o como alternativa de solución ante un problema identificado, ¿no? Entonces, en este caso, si el resultado de la investigación que estoy proponiendo va a contribuir como alternativa de solución o solución ante un problema real, entonces se hace la justificación práctica. Entonces, ¿qué significa esto? Si la propuesta que estoy haciendo en mi plan o proyecto de investigación, ¿no?, va a contribuir teóricamente, entonces hago justificación teórica. Y si a la vez va a contribuir con nuevos instrumentos, nuevas estrategias, nuevos modelos, entonces también hago justificación metodológica, ¿no? Y si mi trabajo va a servir para aplicar o para solucionar problemas o va a dar alternativas para solucionar problemas prácticos reales, hago la justificación práctica. Entonces, repito, no necesariamente todas las investigaciones necesitan de los tres tipos o caracteres de justificación, sino dependiendo del aporte que va a tener esta investigación. Asimismo, es importante tener en cuenta la viabilidad de la investigación científica. Es decir, qué tan viable es la realización de la propuesta que estoy realizando, ¿no? Eso es importante tener en cuenta porque por más que el tema sea relevante, sea un tema de actualidad, un tema muy importante, de repente no es viable y entonces el investigador tiene que saber, ¿no? Dentro de este contexto, uno de los aspectos de la viabilidad son los recursos. Los recursos, ¿no? Llámese recursos materiales, los recursos financieros y los recursos humanos. O sea, cuento con recursos materiales requeridos como para cumplir mi objetivo, cuento con recursos humanos como para cumplir mi objetivo, cuento con recursos financieros como para cumplir mi objetivo, y si tengo suficiente estos recursos, entonces es viable, ¿no? Es viable teniendo en cuenta los recursos. Otro de los aspectos a tomar en cuenta dentro de la viabilidad de la investigación científica es la accesibilidad de la investigación, accesibilidad de la información. Accesibilidad de la información. ¿Qué significa esto? Si para la propuesta de investigación que estoy haciendo, la información que yo requiero, los datos que yo requiero, tengo accesibilidad. O sea, ¿va a ser posible obtener esos datos, esa información que estoy realizando? Entonces voy a considerar que la investigación es viable teniendo en cuenta el elemento de la accesibilidad de la información. Entonces tengo que ver ahí qué tan factible es recopilar la información que yo necesito para el trabajo que estoy realizando. Entonces, el investigador debe tener muy en presente esta viabilidad. Otra de las, otro de los aspectos, teniendo en cuenta los tipos de viabilidad, es la viabilidad técnica, ¿no? O sea, vamos a suponer que la investigación es relevante, es muy importante, es de actualidad, pero de repente no se cuenta con técnicas de recolección de información o técnicas de procesamiento o técnicas de, de, de tabulación de información pertinentes para el trabajo que estoy proponiendo, ¿no? O sea, ¿con qué técnicas cuento? Y si es coherente con la propuesta que estoy haciendo, ¿no? Entonces hay que ver esa viabilidad técnica, ¿no?
Otra de las viabilidades que se debe tener en cuenta es el aspecto económico, ¿no? El aspecto económico, ¿qué tanto es viable el trabajo que estoy proponiendo para lograr los resultados de la propuesta o los objetivos que estoy realizando, ¿no? Cuento con recursos suficientes económicos para llevar adelante la investigación, porque hay investigaciones muy importantes, de repente muy relevantes, muy de actualidad, pero que su ejecución puede ser muy costosa, ¿no? Entonces, si yo no cuento con esos recursos, si no aseguro la viabilidad económica, posiblemente no llegue a lograr los objetivos que me estoy proponiendo, ¿no? Otro de los aspectos es la viabilidad temporal. Generalmente cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, en las universidades, sea en pregrado o posgrado, eh, tenemos un tiempo limitado. Por ejemplo, vamos a suponer 1 año, pero de repente el trabajo de investigación que estoy proponiendo no es para 1 año, es para 2, para 3, para 4, para 5 años. Entonces tengo que tener presente si tengo si en ese periodo que me están dando como tope máximo, puedo realizar la investigación que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta la viabilidad temporal, ¿no? ¿Tengo tiempo suficiente como para realizarlo, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir los objetivos de la propuesta que estoy realizando. Otro de los tipos de viabilidad es la viabilidad ética. Es otra de los elementos de viabilidad a tener en cuenta, porque ninguna investigación científica debe vulnerar los principios, los valores, los principios éticos, la moralidad de una determinada comunidad o sociedad. Toda investigación se debe hacer en el marco del respeto de los valores, o sea, los principios éticos, la moralidad de una determinada comunidad. Por lo tanto, se debe tener en cuenta, muy en cuenta, esta viabilidad, la viabilidad ética. Bueno, eso es la parte de justificación y viabilidad que se debe tomar en cuenta en un plan o proyecto de investigación científica. Otro elemento del plan de investigación muy importante es el marco de referencia. Toda investigación científica tiene su base teórica. Esa base teórica engloba el marco de referencia, ¿no? Este marco de referencia tiene dos partes fundamentales, el marco teórico y el marco conceptual, ¿no? Que van a servir como fundamento científico teórico para la realización de cualquier investigación científica. El marco teórico es pues la fundamentación de un problema que consiste en un sistema teórico de conocimientos, que está constituido por conjunto de leyes, conjunto de principios, doctrinas, ¿no? Que sirven de base una determinada investigación. No confundir el marco teórico con el marco conceptual. Por ejemplo, si estamos desarrollando un tema en área de contabilidad, en línea de las finanzas, bueno, mi teoría, mi marco teórico va a estar basado, por ejemplo, en la teoría de las finanzas. Y a veces se confunde mucho el marco teórico y se convierte en marco conceptual. O sea, en el marco teórico, en la parte del marco teórico empiezan a desarrollar conceptos, definiciones. El marco teórico es mucho más. El marco teórico es todo un cuerpo doctrinal, es toda una teoría, todo un enfoque a una determinada materia de estudio, ¿no?
no son simples conceptos. Entonces, si por ejemplo estamos desarrollando dentro del área de contabilidad y dentro de ello en línea de finanzas, probablemente mi marco teórico va a ser la teoría de las finanzas, ¿no? Igual, si yo estoy dentro del marco del área de tributación, ¿no? Y mi marco teórico seguramente va a estar orientado a la doctrina tributaria o derecho tributario y no simplificar en concepto de impuesto, concepto de tributo. No, eso sería el marco conceptual. El marco teórico es mucho más, está referido a todo un sistema de conocimientos, eh, principios, leyes, ¿no? Que vienen a ser en su conjunto una teoría. Entonces, hay que tener en cuenta que el marco de referencia tiene como uno de los elementos fundamentales el marco teórico. El marco teórico tengo que desarrollar de acuerdo al, si es una investigación cuantitativa, de acuerdo a las variables que se tiene, ¿no? Por lo menos, si utilizo dos variables, debo desarrollar pues teorías relacionadas a esas variables. Las etapas para construir o elaborar el marco teórico son los siguientes. Uno, la revisión de la literatura. Bueno, pues en la actualidad la revisión de la literatura se realiza con mucha... o sea, existe bastante información por el desarrollo mismo de la tecnología informática, ¿no? Entonces podemos revisar la literatura en revistas electrónicas, ¿no? Los artículos científicos o otro material, ¿no? Relacionado al objeto de estudio del plan o proyecto que estamos proponiendo, ¿no? Obviamente, en la actualidad, el problema es que existe bastante información, ¿no? Entonces, acá el trabajo va a ser tamizar, o sea, seleccionar la literatura que corresponde específicamente al objeto de estudio, ¿no? Luego de la revisión literaria, viene la adopción de una determinada teoría o desarrollo de una perspectiva teórica en relación al tema que estoy haciendo. Entonces, es importante que el investigador, luego de haber revisado la literatura, ¿no?, adopte una determinada teoría para que fundamente su problema de estudio, para que fundamente, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa en la elaboración del marco teórico. La tercera es la selección de las variables o elementos importantes para el estudio del problema. Claro, identificar las variables para que en base a esas variables yo desarrolle ciertas teorías que existen hasta la actualidad, ¿no? La cuarta, la cuarta etapa es la identificación de las relaciones, es la identificación de las relaciones entre las variables, o sea, cómo las variables que he identificado se relacionan. ¿Es una simple correlación o hay una relación de causa-efecto? ¿No? Entonces voy a ir identificando esas relaciones. Eso es con relación al marco teórico, ¿ya? Y luego viene dentro del marco de referencia el marco conceptual. El marco conceptual, ¿a qué se refiere? Si bien es cierto que el marco teórico hemos definido como un conjunto de doctrina, como un cuerpo doctrinal, como un sistema de conocimientos, ¿no? El marco conceptual son definiciones o conceptos sobre los términos más utilizados en la investigación. Entonces, si estamos nosotros, por ejemplo, investigando dentro del área de tributación, mi marco teórico será la doctrina tributaria o el derecho tributario, ¿no? Y el marco conceptual sería o vendría a ser los términos que se utilizan, ¿no? En ese caso, por ejemplo, impuesto, tributo,
tasas, etc. Esos son los conceptos que va a constituir el marco conceptual de un plan de investigación científica. Pero hay que tener en cuenta, tanto en la construcción del marco teórico como en la construcción o elaboración del marco conceptual, seguramente estos conceptos, estas doctrinas, estas teorías, estamos extrayendo de algún material, ¿no? Y esos conceptos, esas teorías deben corresponder a alguien, ¿no? Entonces, a través de citas hay que referenciar, ¿no?, que este concepto o que esta teoría pertenece a algo. Y si no hacemos eso, entonces estaríamos inmersos al delito de plagio, ¿no? De tomar conceptos o teorías que no nos corresponden. Es por eso que se recomienda en la investigación científica citar, ¿no? Citar quién es el autor y en qué libro, en qué revista, en qué material se encuentra, ¿no?, esta definición o esta teoría. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces el marco de referencia está comprendido por el marco teórico, que es toda una doctrina, todo un conjunto de conocimientos, y el marco conceptual, que viene a ser básicamente definiciones o conceptos de términos que se utilizan con mayor frecuencia en la investigación que uno está realizando. Eso es el contenido del módulo 3, correspondiente a justificación, viabilidad y marco de referencia. Agradecer a cada uno de ustedes por su atención prestada. Gracias. Si buscas cursos de investigación, Encuéntralos aquí, en reportetributario.com.